Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a este video en donde hoy quiero platicarles qué es el Venture Capital y cuándo es apropiado que me financie yo con Venture Capital. Como ustedes seguramente ya saben, el Venture Capital es una forma de financiamiento para las empresas. En particular, podríamos resumir que la forma de financiarse de las empresas solamente existen dos formas de financiarse. Una es a través de deuda y otra es a través de equity o capital. Es decir, dinero que alguien te preste, normalmente los bancos, o que eso sería, bueno, que eso sería la deuda, o en segundo lugar, el capital, que el capital o el equity es el dinero que los socios inyectan a la empresa para efecto de que realice sus actividades comerciales sin mayor inconveniente, que pueda tener dinero para invertir y para pagar todos aquellos insumos que necesita para producir y tener una actividad productiva. Entonces, tomando en consideración que estas son las dos formas de generar financiamiento, bueno, pues el venture capital es una forma de financiamiento de la empresa. Y es una forma de financiamiento muy particular, porque pues no para todos puede ser el equity. Y en algún otro video platicábamos respecto de la visión que yo tengo que tener como empresario para poder entrar y saber si me conviene acudir a un fondo de capital privado, a un fondo de venture capital, para tomar dinero y realizar inversiones en mi empresa. Entonces, ¿cuándo es apropiado financiarse con Venture Capital? Platiquemos un poquito de las diferencias de lo que es deuda y equity. La deuda, pues finalmente es un préstamo que alguien te da. Normalmente, como lo decía, es un banco el que te presta este dinero. ¿Y el banco qué es lo que va a querer? El banco va a querer que le pagues un interés. El interés, si podríamos definirlo, es como pagar una renta por el uso del dinero. Así como nosotros pagamos, podríamos llegar a pagar una renta por el uso de algún inmueble. Bueno, de la misma manera, el dinero es un bien y se puede usar. Entonces hay gente que nos lo presta para usarlo y lo que espera a cambio es una renta, que esa renta se llama interés en el ámbito financiero. Eso es lo que nosotros denominamos deuda. La deuda tiene sus ventajas para algunas empresas. Su principal ventaja es que quien te presta dinero no tiene interés en participar en el control de la empresa, no tiene interés en participar en la toma de decisiones de la empresa, no le estás dando propiedad a la empresa. Lo único que necesita la persona que te está prestando el dinero es que le retornes el capital que te está dando más el pago de la renta, que es el pago del interés. Una vez que lo haces, esa persona, esa institución, como digo, muchas veces una institución financiera, se desatenderá de lo que tú estés haciendo en tu empresa. Por otro lado, cuando hablamos de equity, bueno, hablar de equity o hablar de capital, capitalización, es dinero permanente que está en la empresa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que el capital social de la empresa es de 50,000 pesos, ¿no? O de 1 millón o de 10 millones? Vaya, puede ser tanto como ustedes quieran que pueda ser el capital social de la empresa. Bien, pues el capital, el equity, es dinero permanente en la empresa. Es un dinero que la empresa utiliza permanentemente para realizar sus inversiones y generar más dinero. Eh, ¿Quién aporta equity? ¿Quién aporta capital a la empresa? Pues necesariamente lo aportan los socios, los dueños de la empresa son los que aportan equity. De tal manera que el equity genera propiedad sobre lo que la empresa está realizando. Es decir, va a ser el que invierta equity en una empresa, va a ser dueño de su rentabilidad, del valor que pueda llegar a tener la empresa en el tiempo. Esa es la diferencia entre deuda y capital, entre deuda y equity. Ahora,
entremos al otro punto, a responder la otra pregunta. Entonces, ¿cuándo me conviene y cuándo es apropiado financiarme con dinero que provenga de venture capital? Bueno, pues tomemos en cuenta lo primero. Lo primero es que si nosotros entramos a un esquema de venture capital, a un esquema de equity, entonces, ¿qué es lo que voy a estar dando de mi empresa? Pues voy a estar dando propiedad de mi empresa. Un fondo de capital privado tiene interés en invertir a cambio de equity, a cambio de un porcentaje de propiedad en la empresa. De tal manera que yo tengo que pensar muy bien si quiero financiarme con alguien que además se va a volver mi socio necesariamente y que por lo tanto va a poder tomar decisiones en la empresa, así como tanto como yo lo hago. Esa persona, ese fondo de capital privado, en un momento dado podrá incluso bloquear algunas de mis decisiones, si ese es el acuerdo que yo tengo con el fondo de capital privado. Ajá. Entonces, tomando en consideración que yo estoy, a diferencia de la deuda, cuando yo estoy financiándome con un fondo de capital privado, voy a dar equity, voy a dar propiedad. Así es que partiendo de ello, ¿cuándo me conviene? Me conviene cuando no tengo suficiente flujo de efectivo. Vamos a pensar que la principal característica de un fondo de capital privado o de una inversión de un fondo de capital privado es que el fondo de capital privado está dispuesto a esperar un tiempo largo para que esa inversión produzca dinero. Un fondo de capital privado normalmente puede ir de entre 5 y 10 años la inversión. Es decir, el fondo capitalizará a la empresa, capital permanente en la empresa, y no moverá ese dinero por 5 años o por 10 años. Eso dependerá de la tesis de inversión de cada fondo de capital privado. Pero ¿eso qué significa? Que entonces yo no voy a tener que estarle pagando un interés a ese fondo de capital. Porque el principal interés que tiene el fondo de capital privado es que la empresa suba su valor, incremente su valor. Y al momento que después de 5 o 10 años haya incrementado su valor de una manera considerable, entonces ese fondo de capital privado pueda vender su participación, su propiedad, su equity en la empresa y ahí sí obtener una ganancia. Entonces, ¿para qué negocios es conveniente financiarse con un fondo de capital privado? Pues para aquellos negocios que requieren grandes inversiones, que es tan grande la inversión que es muy poco probable que a lo mejor por la etapa en que se encuentra la empresa, que es una empresa innovadora, nueva, que está abriendo un mercado, es muy poco probable que un banco la pueda financiar. Por lo tanto, si el banco no la puede financiar o no quiere financiarla, por el nivel de riesgo que le representa al banco, un fondo de capital privado es muy probable que sí lo quiera. Y además, esa empresa no va a tener que pagar interés, de tal manera que el flujo de efectivo en un inicio por esa gran cantidad de dinero que pueda llegar a necesitar la empresa no tiene que ser tan alto como lo sería para la deuda, que sería para pagar el interés. Aquí el fondo de capital privado puede decir, me espero, no necesito ahorita que me pagues intereses. Lo que necesito es que el valor de la empresa suba en el tiempo para que cuando yo venda mi participación, yo la pueda vender, si me costó 10 pesos la acción, yo la pueda vender en 1000 pesos la acción. Ajá. Esa es la perspectiva que tiene el fondo de capital privado. Si yo por el otro lado tengo un negocio que es rentable, que ya tiene tiempo en el mercado, que puede generar flujos de efectivo en un corto periodo de tiempo, de tal manera que esos flujos de efectivo le permitan el pago de intereses, entonces
es muy probable que a esa empresa le convenga más obtener un financiamiento de un préstamo por una institución bancaria o una institución del sistema financiero. Mientras que, bueno, y bueno, esto dependiendo de los flujos de efectivo que tenga y por los flujos de efectivo que tendrá. ¿Qué mejor que pagar por la renta del dinero y no meter a socios que a lo mejor no conoces, no sabes cómo te llevarás con ellos, socios que a lo mejor también te van a limitar en algunas decisiones, que te van a decir cómo hacer el negocio, o a los que les tienes que pedir una autorización para hacer algo en tu empresa? Mejor pedir deuda. El banco no te va a pedir eso. Ujú. Mientras que un fondo de capital privado sí. Recuerda que el fondo de capital privado lo que hace es ser propietario, te pide propiedad sobre la empresa, una participación, un porcentaje de propiedad sobre la empresa para poder darte el dinero, para poder financiarte. Y por lo tanto, al ser propietarios, también van a querer tomar decisiones contigo sobre cómo se maneja la empresa, sobre qué proyectos tomar, sobre qué decisiones, cómo se van a tomar las decisiones en la misma. Esa es la diferencia entre pedir deuda y pedir capital. Es la diferencia entre financiarse con un préstamo bancario a financiarse con un fondo de capital privado. Así es que, en resumen, para tomar la decisión de si me conviene ir con un fondo de capital privado, lo conveniente es analizar qué tanta disponibilidad de flujo de efectivo tengo en el tiempo, en un corto periodo de tiempo. Si tengo suficiente disponibilidad de flujo de efectivo en un corto periodo de tiempo, es muy probable que me convenga más financiarme con deuda, con un préstamo bancario. Pero por el otro lado, si mi negocio es muy riesgoso, si necesito altas cantidades de dinero, si además no voy a generar flujos de efectivo suficientes para pagar la capitalización que se me haga con intereses en un periodo corto de tiempo, entonces la respuesta será que sí me conviene acudir a un fondo de capital privado a tratar de financiarme con ellos. Y el fondo de capital privado dirá, muy bien, puedo invertir contigo por 5 o 10 años. Porque en 5 o 10 años tú lo que tendrás que hacer es que la empresa valga más. De tal manera que lo que yo te compro hoy a 100 pesos, yo lo pueda vender a 1000 o 10,000 en 5 o 10 años. Así es que, bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Déjenme sus comentarios y nos vemos pronto.